Bienvenidos a Visiones Compartidas. Estamos en la secuencia que aborda el asunto de la imagen en la sociedad contemporánea. Recuerdo que esta secuencia, este grupo de programas, ha sido el resultado de un trabajo desarrollado, inspirado en el programa de investigación en educación y comunicación, en el PITCE, del CETE de la Dirección General de Televisión Educativa. Hoy vamos a platicar otro aspecto interesante, nodal, digamos, de la cultura de la imagen y de la sociedad de las imágenes. Este aspecto es específicamente el asunto del lugar que tiene la imagen en la sociedad multicultural, en la sociedad global, digamos, que se ha venido reflexionando y que se ha venido, digamos, experimentando fehacientemente por las diversas regiones del mundo, las diversas sociedades, comunidades en los últimos 30 años, digamos, de una manera mucho más vigorosa. Y para eso tenemos la suerte de contar con pues un especialista que ha trabajado diversas temáticas de multiculturalismo. Es el caso del doctor Pablo Lasso, que nos acompaña hoy. Bueno, Pablo, pues quisiera ya un poco para entrar en el terreno de la imagen, recordar que quizás desde muchas voces se plantea que la sociedad de la información podría ser, o las sociedades postindustriales en otra clave, el mundo posmoderno en otra forma de verlo, el sistema mundial unificado, como lo llaman algunos. Bueno, esas distintas metáforas que tratan de referir esta idea de que en los últimos años hay una mayor interconexión entre las sociedades, los grupos humanos, las naciones, y que conformarían algo así como una globalización, ¿no? Una mundialización. Vale la pena preguntarse y comenzar platicando si esta mundialización ha implicado también una multiplicación de las imágenes que las diversas sociedades producen, que son representativas para sí mismas, digamos, y que podrían en algún sentido comunicarlas a otras sociedades por los diversos formatos y soportes que ofrece digamos, el desarrollo tecnológico contemporáneo. Sí, yo creo que precisamente va en ese sentido el análisis de la web y el análisis de otros medios de información masiva, mundializados, en el sentido de una reproducción de las imágenes que no necesariamente remiten a los estilos de vida originales o los estilos de vida auténticos de las comunidades culturales que los producen, sino precisamente una multiplicación de las imágenes en su producción y reproducción, pero que remiten más bien a una homogenización de las imágenes en los aspectos de lo típico o del folclore, que precisamente mediante esa homogenización pues llega a vender mejor como producto de estas pues grandes compañías de información, ¿no? Entonces, uno de los primeros problemas para una filosofía crítica, para una filosofía hermenéutica, es, primero, esta homogenización es total, es decir, se trata de una nivelación total, a pesar de la diversidad de imágenes, una nivelación total de los estilos de vida, o quedan espacios importantes para una renovación de las imágenes, para una interpretación renovada de las imágenes, que sí remita a los estilos de vida culturales auténticos, ¿no? Yo creo que en este debate es en el que se debe de concentrar una hermenéutica crítica. Ya, y pienso un poco que incluso quizás antes de este debate, para comprender propiamente lo que está señalando, sería quizás una visión que se plantearía que la imagen identitaria o la imagen de las colectividades o los grupos sociales en algún sentido se desnaturaliza cuando penetra o cuando es retomada
por estos circuitos mediáticos, estos circuitos informativos, etcétera. O quizás también podría hacerse otra descripción del asunto, o quizás también la representación que los circuitos mediáticos e informativos tienen de las imágenes identitarias, locales, etcétera, se convierte como en su sustituto. Estoy pensando como en dos variedades, un poco si alimentáramos esta visión crítica frente a la idea de que hay una proliferación de imágenes de diversos orígenes en este territorio global, ¿no? Que un poco la tesis del sentido común es que, pues, en tanto que se abren todos los espacios para la comunicación, se generan circuitos de interconexión, pues todas las sociedades tienen la oportunidad de participar en esa suerte de pastel democrático, ¿no? De los medios, etcétera. Y esta perspectiva crítica que estás dibujando diría, pues no es así, ¿no? Pienso como en estas dos posibilidades de explicación. Por una parte, una desnaturalización, un desleimiento del sentido de esas imágenes locales, o en una sustitución por imágenes que hacen las veces de esas imágenes locales, pero que en realidad son como una especie de simulacro. Sí, exactamente. Yo creo que habría que criticar de entrada la postura de algunos posmodernos, muy famosos, Bátimo, Baudrillard, etcétera, que hablarían en un entusiasmo demasiado apresurado de una liberación de las identidades diferentes de los distintos pueblos del mundo, dado su poder de acceso a este hipertexto global de Internet, en donde todos tendrían la misma oportunidad de ver reflejada su identidad local y al mismo tiempo de participar de ese gran pastel, ¿no? de las ventajas de esta enorme democracia o cosmópolis internacional, ¿no? Claro, porque tenemos hay un contraste histórico muy claro, es decir, mientras que estamos asistiendo a este momento de mayor efervescencia de las tecnologías informativo-comunicativas, también históricamente estamos presenciando quizás uno de los momentos más imperialistas de la historia de la humanidad, ¿no? Una hegemonía política, militar, económica, cultural muy clara de los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, exactamente, y que impide ese entusiasmo demasiado apresurado, ¿no? Precisamente lo primero que me preguntabas hace un momento, una desnaturalización de las imágenes es lo que realmente se está viviendo. Es decir, una desemantización o una pérdida del poder de referencialidad de estas imágenes a sus contextos originales, auténticos, más tradicionales, ¿no? Yo diría una sobredeterminación de estas imágenes folclóricas en un, pues digamos, turismo cultural, claro, ¿no? Claro. Una sobredeterminación en un solo sentido, en el sentido, pues quizá de su consumo masivo o de su tratamiento, pues más o menos, nada peligroso por parte de... Neutro. Sí, neutro de los consumidores, ¿no? Entonces, pues estos dos procesos son los que nos llevan a una, pues quizá a una postura nihilista, a una postura desencantada respecto de cómo son utilizadas las imágenes de las múltiples culturas en estos medios masivos, ¿no? Pero te digo, este es apenas la mitad del asunto, claro. Porque la otra mitad pues se referiría a los procesos más bien de resemantización de esas imágenes niveladas, pobres en su sentido, una resemantización que tendría que ver con una nueva señalización hacia las realidades locales a las que realmente pertenecen, ¿no? Claro. Ahora, yo todavía antes de pasar a esa segunda parte, a mí me gustaría platicar un poco más de las implicaciones de del primer dibujo, digamos. Sí. Tú citaste algunos posmodernos, ¿no? Citaste hace un rato a Gianni Bátimo. Yo recuerdo pues un señalamiento que hace Bátimo respecto a que en realidad la sociedad de los medios de comunicación, la sociedad moderna tardía, digamos, en la que buena parte de la experiencia social y cultural, o por lo menos su representación más bien, pasa por los medios,
Bátimo tenía un poco como la confianza o la idea de que los medios en realidad podrían constituirse como arenas públicas, ¿no? Donde participarían distintas visiones del mundo. Y esto para él era importante porque Bátimo estaba cuestionando la idea de una historia unificada, por ejemplo, ¿no? La idea esta de que hubiese una sola historia de la humanidad, una sola memoria. Y una sola emancipación. Una sola todos, emancipación, ¿no? Un solo proyecto de mundo. Sí. Y entonces un poco en su argumentación Bátimo suponía, bueno, pues cuando asistimos a una sociedad del espectáculo, como decía Debord, donde la experiencia pública está registrada en la imagen mediática, pues habría tantas historicidades como relatos, como relatos contados a través de los medios, por ejemplo, ¿no? Una perspectiva crítica como la que estás planteando estaría enfrentando justamente esta argumentación. Sí, sí, que frente al adelanto muy apresurado de Bátimo, por ejemplo, al decir, pues, diferencias étnicas, diferencias sexuales, diferencias políticas tienen su lugar en este gran diálogo democratizado de los medios, pues opondríamos una perspectiva crítica que diría a quién pertenecen los medios. Unas pocas empresas transnacionales son las dueñas, digamos, de las informaciones y de cómo se direccionan en un sentido social, es decir, qué se permite decir y qué se prohíbe, ¿no? Claro. ¿Qué pasa a la prueba del mercado, por ejemplo? Sí. Porque un poco el asunto desde el discurso mediático es que en realidad no es una selección semántica, ¿no? Sino que más bien es una selección definida por el rating, ¿no? Cosas de ese tipo se plantean. Ahora, bueno, el problema del rating es un problema crucial, ¿no? Ya Bourdieu ha dicho un par de cosas bastante interesantes en el sentido de la lógica incoherente del propio rating y del sometimiento de toda la industria televisiva y mediática a la idea del rating convertido en una cuestión abstracta, ¿no? Sí. Pero estoy pensando también en, digamos, en esta especie de inocencia de Bátimo y de los postmodernos respecto a esto que tú has señalado, la composición política de los medios, pero también respecto al poder mediático para, en este sentido de la neutralización, para deshacer las especificidades significativas de las diversas clases de imágenes por su propia sintaxis. No sé, pienso, por ejemplo, que en una barra programática de televisión pues podemos tener ahora una marcha indígena que reivindica ciertos derechos consuetudinarios, ¿no? Y después un jabón, y después una telenovela, ¿no? Y en esa especie de sintaxis, esa mezcla, aunque se exhiban estas diversas historias, toda esta mezcla deshace sus valores, ¿no? Sus sentidos, sus significaciones. Exacto, su fuerza semántica, digamos, su fuerza de señalización hacia una realidad concreta. Me parece que la lectura de Slavoj Žižek es esta precisamente. Él argumenta que las diferencias locales, las diferencias típicas de cada una de las etnias, son utilizadas por un sistema global capitalista para hacerse más fuerte él mismo. Es decir, es una manipulación de estas identidades varias, de estas diferencias muy típicas, regionales incluso, en lo que se podría llamar un exotismo pop, ¿no? Digamos. Lo exótico de cada una de las comunidades, de cada uno de los pueblos, utilizado dentro de una cultura pop de consumo, en donde precisamente se quiere estandarizar todas esas diferencias. Entonces el argumento fuerte aquí pues es decir que no se consume, el sistema capitalista no funciona tan bien vendiendo lo mismo para todos, sino generando diferencias en los deseos y en las preferencias para vender cosas distintas a cada uno de acuerdo con su realidad local. Claro. Bueno, vamos a regresar en un momento, después de una pausa, a discutir ese problema de las singularidades y la neutralización de la singularidad. Inventó el hombre posibilidades tecnológicas
y se las apropió en aras de cumplir su misión comunicativa y educativa. Hoy escudriña, experimenta y usa creativamente otras. Hace un rato estaba señalando, Pablo, que digamos, frente a esta lógica del sistema político, económico, dominante en la sociedad contemporánea, pareciera que las imágenes, las representaciones, los relatos propios de las diversas regiones de nuestro planeta, de las diversas sociedades, son en algún sentido figuradas en este espacio, en este gran espacio público. Y también las necesidades de narración, de imagen de las diversas sociedades resultarían como satisfechas por este nuevo orden, digamos, esta organización o esta modalidad, ¿no? Un poco en el sentido también de que podría leerse ordinariamente como una exposición democrática. Pero tú estabas señalando que en realidad es posible otra lectura, no como una exposición democrática, sino más bien como una reformulación de las modalidades del sistema económico-político dominante, digamos. Que en ciertos momentos parece aplastante y parece no dar salida a nada más, sobre todo por la estrategia que tienen el tratamiento de estas singularidades culturales, su manipulación, poniendo a distancia, como dice Zizek, ¿no? Poner a distancia al otro real, que es el peligroso, que siempre se interpreta como fundamentalista o como violento o como simplemente incomprensible, ajeno, ¿no? extraño. Ajeno, y poniendo muy cerca de nosotros una imagen inventada, una imagen fantasmagórica, es decir, imaginaria, claro, de un otro que puede ser acercado a nuestra concepción cultural, sin ese carácter de peligrosidad o de violencia. Claro, claro. Un poco estaba pensando en este sentido, pues justamente en esa generación de un simulacro del otro, ¿no? Sí. Y entonces en realidad no realizo un esfuerzo de orden ético, social, antropológico, de reconocer la otredad, de vincularla, porque siempre el reconocimiento genuino de la otredad implica replantearme mis propias cosas, ¿no? Modificar parte de lo que soy, es decir, implica comprometer mi propio ser, ¿no? Y resulta mucho más cómodo en este ejercicio mediático hacer un simulacro del otro e introducirlo en el discurso publicitario o en el discurso político o en el discurso telenovelesco, etcétera, ¿no? Donde lo que tendríamos son más bien como efigies de los otros, más que los otros en su realidad, ¿no? Y estaba haciendo una conexión con toda esta exploración tecnológica que en los últimos años se hace de la realidad virtual, por ejemplo, y de lo que los ingenieros, si no me equivoco, llaman los programas neurales, esos programas de realidad virtual que son capaces de producir como una imagen muy psicologizada del personaje, del relato o del juego en el que yo esté inmersando, ¿no? Pero que en realidad ese personaje parecería estar construido según las expectativas, las ansiedades, los deseos del usuario. Entonces, en realidad, no asistiríamos, digamos, lo que tendríamos es una simulación de otra edad, porque no hay otra edad, digamos, en términos ampliados, quizás esto es lo que plantearías que los mass media, no sé, pienso en la publicidad de Coca-Cola que salió hace poco tiempo, que nombra a los altos, los bajos, los negros, los morenos, los flacos, los gordos, y todos toman la Coca-Cola. Finalmente, esas diferencias son puros significantes, ¿no? Sí, exactamente. Me acuerdo también del caso de la publicidad de Benetton, donde se ponen lado a lado, sin resolver los problemas raciales ni étnicos, lado a lado, etnias tradicionalmente confrontadas, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso no resuelve nada. Lo que aquí se pierde, pienso yo, es precisamente la oportunidad de autodesafío, de autorretarse
en presencia de un otro cultural real, ¿no? Claro. En este simulacro del otro, muy manejable, incluso en este folclore moldeable, sí, ¿verdad? moldeable, se pierde la oportunidad no solo de encuentro con un otro real, sino también de un diálogo intercultural auténtico y el autodesafío que esto supone. Me parece que pues Charles Taylor ha explicado muy bien que tanto en una imagen autodevaluada de las minorías étnicas o de las minorías raciales, Claro. ya aceptada esta autodevaluación, esta imagen de autodevaluación, como en no reconocer a ese otro real, pues se juega el todo de nuestra identidad, se juega el todo además de un diálogo intercultural real, por medio del cual sí se podría llegar a una democratización, ¿no? Digamos, estaríamos viendo aquí quizás uno de los aspectos más oscuros, más negativos de la imagen global, ¿no? Sí. Por lo menos has dibujado muy bien estas dos peculiaridades, o bien sea el artificio del otro, o bien sea, y quizás lo que es más grave por sus implicaciones éticas y existenciales, es el otro cuando se imposta ese artificio producido por otros para sí mismo, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces las propias minorías o las propias sociedades marginales empiezan a imaginarse y a representarse a sí mismas por el efecto de la fuerza simbólica y política, empiezan a imaginarse a sí mismos como realmente correspondientes con esa figuración que se les hace. Sí, exactamente. Es una especie de inoculación de una imagen autodevaluada, ¿no? Que impide precisamente todo crecimiento a todos los niveles. Para hablar quizá también en términos de Michel Foucault, pues es una panoptización o un dispositivo de vigilancia y control, una estrategia de vigilancia y control que es llevado a cabo, que es reproducido por el mismo miembro de cada comunidad cultural. Entonces aquí ese ojo del poder del que habló Foucault ya ni siquiera necesita ser exterior, sino que el mismo agente de la sociedad, de la comunidad cultural de la que hablamos, ejerce su propia autovigilancia, ¿no? Su propia restricción por medio de una imagen devaluada. Claro. O de repente encuentras, para hacer quizás otra descripción, en esa representación también una forma de sobrevivir tanto cultural como, digamos, económicamente también, ¿no? Pienso que en buena medida por las reglas de juego que imponen las representaciones públicas de los individuos, en algún sentido las personas se sienten o nos sentimos con la necesidad de alcanzar esa representación pública que implica pues tener expectativas de sobrevivencia, Sí, quizá mínimas, ¿no? Sí. O óptimas en otro caso. Es decir, hay una complejidad ahí, hay una serie de elementos que hacen que esto, por un lado, tenga quizás esta lectura de control, restricción, inoculación, pero también de cálculos de los propios miembros de las comunidades sociales, cálculos racionales, de impostarse, adecuarse a esas figuraciones. Quizá la vida social en buena medida también sea eso, ¿no? La necesidad de acomodarte a ciertas figuras para poder sobrevivir y circular en el espacio social. Sí, y son como salvoconductos de integración social en distintos grupos, ¿no? Claro. Y yo creo que por aquí precisamente podemos empezar a leer y a esperar, ¿no? Un escape de estos mecanismos panópticos que parecen totales y dominantes, ¿no? También de los mecanismos del mercado global que parece no dejar ningún sitio para la libertad ni para la resignificación de las imágenes. Precisamente en estas resemantizaciones de las imágenes ya más difundidas en una sociedad de la información o en la web internacional, etcétera, bueno, en estas resignificaciones está mucho del camino de liberación, ¿no? Tanto de las imágenes, de su pobreza de señalización, como de los usuarios, de las prácticas cotidianas de los usuarios que salen de este circuito, digamos, muy viciado, un círculo vicioso demasiado cerrado, ¿no?
entre publicidad, consumo y poder global, ¿no? Bueno, sí hay formas de salir, sí hay, digamos, una serie de tácticas cotidianas para evadir este poder vertical. Digamos, podría ser la otra lectura, ¿no?, de la imagen Sí. pública en el espacio de la globalización cultural y comunicativa. No solamente podría estar descrita por esta estrategia o este uso del artificio y del simulacro de ser, de identidad, etcétera, sino también tendría el poder de convocar la resignificación, Sí, la relectura, digamos, social, donde podría coincidir quizás o usarse en un sentido más, quizás más propio. Ahora, estoy pensando un poco que toda esta dinámica doble, que a veces puede tener la forma de una paradoja, sí, ¿verdad?, entre lo global y las significaciones locales, pone en juego no solamente asuntos de orden ético o estético, sino también asuntos de orden político, sí. ¿no? Entonces la reivindicación, digamos, o la construcción de una imagen propia, el enfrentarse con las imágenes ajenas, externas, es también una manera de reivindicar una identidad en un juego de relaciones políticas o de relaciones de fuerza. Sí, e incluso yo diría que situados en la figura del ciudadano, ¿no? En estos procesos de resimbolización hay una lucha también por el lugar de ciudadanía, por rebasar esta triste figura de ciudadanos de segunda clase, los inmigrantes, los excluidos, etcétera. Bueno, resignificar en ese sentido, recuperando parte del terreno político de derechos, de deberes como ciudadanos, ¿no? Bueno, muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, Pablo, esta sesión y los invitamos a al siguiente programa de Visiones Compartidas.